esperanza lo que hay por ahí. ¡Para los pueblitos! ¡Ah! Doctor Agudelo, el cese de fuego no es la paz. Y yo siempre contesté, no es la paz, pero ¿cómo se parece? ¿Cómo se parece? Ese cese del fuego duró con las FARC de 1984 a junio de 1987, que se dañó por unos sucesos en Caquetá. Estuvo casi 3 años con problemas, con dificultades, pero la Comisión de Paz se convirtió en ese momento en cuerpo de bomberos, en Cruz Roja. Íbamos a los sitios donde había conflictos, inclusive por en medio del disparo íbamos a los sitios donde estaba presentándose un combate a hacer la paz, pero la paz se iba aclimatando. John Agudelo Rios was the president of Belisario Betancourt's Peace Commission at the beginning of the 80s. Betancourt's peace process was one of the most serious attempts to end the war in Colombia. The ceasefire lasted for 3 years, a short respite in a war that had begun in 1948 following the assassination of Gaitán. Yet, apart from the ceasefire, the most significant results of the Betancourt peace process were the Uribe Accords between the Colombian government and the FARC. The agreements gave birth to a hope for peace and for political and social reform, which took the shape of the Patriotic Union, which was to be the vehicle for the guerrilla movement to join the legal order and democratic life of the country. Ha sido una conversación muy a fondo con la Unión Patriótica sobre todo el proceso de paz en América Latina y en Colombia. Belisario Betancourt, from the Conservative Party, succeeded the liberal Durbay Ayala as president of Colombia in 1982. The Ayala presidency was characterized for its fierce repression of political opposition and social protest. En ese entonces era secretario de organización del Partido Comunista del Caquetá. Y pues era el cuatrenio de Turbay Ayala. Bravo, duro, represión, militarización, persecución. Sencillamente me buscaban para matarme por razón de mi militancia de izquierda. Y por esta circunstancia tuve que buscar a la guerrilla. Si el movimiento armado en Colombia no surgió espontáneamente, desde luego, repito, estuvo alimentado políticamente, pero existían en el seno de nuestra sociedad una serie de circunstancias que hicieron fácil el desarrollo de la acción subversiva. Si hay razones que provocaron la situación que estamos viviendo, por supuesto tenemos que ir a atacarlas, a superarlas, a ver de qué manera se van a solucionar, so pena de que nunca podamos encontrar una solución adecuada. Entonces, nos toca que modificar el sistema político para que haya verdaderamente una democracia de participación, una democracia en la que todos los actores de la política estén en un plano de igualdad. Eso me parece a mí fundamental. The peace process was a consequence of the deteriorating political situation in Colombia, which was created to a great extent by the repression of the Ayala government. Cheered on by the people, the insurgents had begun to work in the cities, carrying out ever bolder actions, such as the takeover of the embassy of the Dominican Republic by the M19. It was the actions of war that led to dialogue, and not any conviction on the part of political Colombia on the need for peace, at least not a negotiated one. Que no había era apoyo para el proceso de paz. Es que no tuvimos nunca apoyo real para el proceso de paz. Apoyo real es un apoyo militante, un apoyo que se viera, que se sintiera, que se notara. Pero sobre todo había eso, la convicción de que las Fuerzas Armadas eran capaces de acabar con la subversión. Y el miopismo de la clase política que no entendía que el diálogo era la forma más segura para la paz.
¿Por qué? Porque es el resultado de convenios, de acuerdos, de la voluntad mutua. No me cabe duda de la buena voluntad del presidente Betancourt, y tuve oportunidad en esa época de participar en muchas conversaciones con los alzados en armas, con sus jefes, Jacobo Arenas, por ejemplo, el comandante Marulanda, y advertía en ellos un propósito fundamental de encontrar soluciones. Tal vez había más buenos deseos que acciones concretas para encontrar la paz. Además, en esa época se presentó una circunstancia muy compleja, la de que había que buscar la paz casi que en la clandestinidad. Había un gran disentimiento con las Fuerzas Armadas, que no pensaban que ese era el camino adecuado para la reconciliación. Y unos sectores de extrema derecha en el campo de la política absolutamente recalcitrantes a cualquier posibilidad de acuerdos. Colombia is the northernmost country of South America. 74% of its inhabitants live in cities, though a great deal of them are families that have been forced to leave their homes by the violence and have taken refuge in the poor outskirts of the major cities, or they settle on lands that are far from transport. The geography of Colombia is quite demanding. Nearly all its territory is just to the north of the equator. It is crossed by 3 branches of the Andes mountain range. Since before Columbus, its people have fled the unhealthy equatorial climate to settle in what they call temperate lands, like Bogota, which stands 2,600 meters above sea level. Lands for settling are between 500 and 800 meters. These are called warm lands. Colombian peasants' main problem is not to attain land to work, but rather to gain access to transport routes for their products to the heart of the country, to the temperate lands. Ya las tierras, hermano, las buenas tierras las tienen los terratenientes. Ya el campesino le tocó eso irse para las cordilleras, ¿sí? Y le toca, los pocos que hay cerca a las tierras buenas les toca irse para allá porque llegan los terratenientes a comprárselas a precio no de lo que el campesino pide, sino a precio de los que los terratenientes quieran ofrecerle. Y si no les venden a las buenas, les venden a las malas porque lo presionan de toda forma hasta que les toca regalarlas. José Gabriel was a member of the M19. He joined the guerrilla group at the beginning of the 70s, along with his 2 brothers. At the end of the 80s, when the M19 laid down its arms, José Gabriel went back to his lands. The insurgents have not taken up arms because of poverty, or because they are evil beings that enjoy war. They have done so because of the corruption of a political system that has excluded the vast majority of Colombia's people. Ese solo hecho nos llevó a nosotros a eso. ¿Por qué? Porque hubo un manejo interno en la familia, prácticamente de explotación, ¿sí? Porque los unos querían explotar a los que no teníamos nada. Esa discriminación nos llenó de motivos, ¿sí? Y nos llevó a pensar, hermano, en el problema que había, no solamente en la familia nuestra, sino en el pueblo. Entonces nos llevó a tomar esa decisión y viajamos a vincularnos, a buscarla. Nosotros no nos vinculamos, nosotros nos vinculamos. Fuimos a buscar la guerrilla del Caquetá, donde estaba el M-19 apenas en sus primeros arbores, en lo que eran móviles, ¿sí? En los primeros comanditos, cuando andábamos con escopeticas amarradas con cabulla y con 4 o 5 tiros y así. El problema social se basa en una cantidad de cosas elementales para el pueblo, ¿sí? Y por eso el problema de seguridad, por eso el problema de seguridad, el problema de orden público en Colombia, ¿sí? Porque esa gente se ve abocada, o se muere de hambre, se esclaviza en el campo,
o se carga un fusil. ¿Sí? Colombia is a country of great potential. Its coastline spanning 2 oceans, its land in unavoidable passageway between North and South America. Colombia has the greatest concentration per square kilometer of biodiversity in the world. It is also a country rich with natural resources, gold, petroleum, emeralds, and more. And the Colombians know it. They know that their rich land could give them, all of them, a better life. Y yo soy de los que pienso de que al fin y al cabo vivir más pobre o vivir más rico puede ser igual, pero dependiendo de las posibilidades. Cuando uno tiene posibilidades de vivir bien y por unos motivos no las puede recibir si es muy amargo. Y el Estado-Nación serio se construye a partir del fortalecimiento de la civilidad, de la solidaridad, de la redistribución de la riqueza, no solamente de lo que dice la gente, es que la igualdad económica nunca va a existir, no, la igualdad económica es lo de menos para un país como el nuestro, lo que necesita es la igualdad de oportunidades, que es la que no existe. ¿Por qué? Por los niveles de exclusión. Since the birth of Colombia as a state, land ownership has been at the root of every conflict. In every one of Colombia's numerous wars, concentration of land ownership has been a fixture. An example is what occurred at the time of what's called La Violencia, the violence, a civil war between the liberals and conservatives in the mid-20th century. It is estimated that some 200,000 rural properties changed hands at the time. And today, one of the main things at stake in the war zones is precisely that, the concentration of land ownership. La FARC es el producto de la exclusión de los campesinos de la tierra en Colombia, que en la violencia de mediados del siglo habían sido, tras la derrota y tras la muerte de 300.000 campesinos por luchas bipartidistas, fueron desplazados hacia las zonas amazónicas de colonización. La FARC es el producto de eso. Por tanto, la primera reivindicación de la FARC en su lucha armada es la reforma agraria. The FARC is not only Colombia's largest insurgent group. They also have their origins in the era of the violence. In 1948, the Dark Forces of Colombia assassinated the liberal candidate Jorge Eliezer Gaitán, who had tried to unite the people against the oligarchy. People's Colombia versus political Colombia. Gaitán's death unleashed a political conflict between the conservatives in power and the liberals in the opposition. Colombians call that era la violencia, the violence. Porque el ejército y la policía es la que ha hecho la violencia. Es que la violencia no fue entre pares, entre gente allí, eso se volvió después crecieron las guerrillas. Ese es un proceso largo, 2 o 3 años de violencia del ejército y de la policía. Y a los 2 o 3 años principian a aparecer las guerrillas, no con sentido, algunas tuvieron un sentido liberal, pero básicamente como defensa de la familia, porque atacaban la familia, atacaban las casas, atacaban los ranchos, etc. Violaban a las mujeres en los ranchos, ¿no? Entonces era natural, lo natural era que hubiera una repulsión. After 5 years of war and 4 of dictatorship that was endorsed by both liberals and conservatives, they put an end to official violence by founding the so-called National Front. The National Front was an agreement under which liberals and conservatives would alternate in power for 16 years. Al entenderse el Partido Liberal y el Partido Conservador dentro de la política del Frente Nacional, pues todos entraban a la pacificación, ayudaban. Como es apenas elemental, ¿no? Es decir, ya el gobierno del Frente Nacional dijo, yo no utilizo ni la policía ni el ejército contra los colombianos. En la época de la violencia, cuando la persecución de los liberales y los conservadores, nosotros nos tocó por varias ocasiones abandonar la casa y irnos para otras partes. Tuvimos muchos problemas y muchos sustos, muchas carreras, hasta cuando ya tuvimos que abandonar la región del todo. En el mandato de Rojas Pinilla se presenta otra pequeña violencia, que fue una violencia muy peligrosa
porque liberales que habían combatido contra el gobierno, en esa época se volvieron gobiernistas, ya esos liberales se convertían en enemigos de los otros liberales. En todo proceso de pacificación siempre quedan algunas personas que resisten a entrar al proceso, ¿no? Los mismos guerrilleros, los mismos grupos guerrilleros, tanto liberales como conservadores, porque había guerrillas conservadoras, y tanto los unos como los otros ayudaron a señalar quienes estaban negándose a entrar al proceso de paz. Y hubo la eliminación de muchas personas de esas, especialmente en el comienzo del gobierno del doctor Guillermo León Valencia. Usted recuerda que hubo muchas de esas personas que fueron eliminadas. Many liberal guerrillas, like the present head commander of the FARC, Manuel Marulanda, decided to keep up the struggle. For them, the National Front amnesty was worthy of as much trust as so-called peace under Rojas Pinilla, which led to 16,000 deaths. Among those killed were a good many guerrillas that had received amnesty. The policy of repression was constant until 1982, when Belisario Betancourt took office as the President of the Republic. In a spirit of dialogue and democracy, he undertook what is known as the Democratic Opening. El 20 de julio de 1984, en la instalación de las sesiones del Congreso, el presidente Betancourt dijo que iba a terminar la guerrilla y que la iba a terminar por la vía política. Y manifestó dos cosas. Una, que las causas y orígenes de la violencia política en Colombia eran objetivas, quería decir económicas, sociales. Y dos, que la razón de ser de la lucha de la guerrilla en Colombia iba a ser bandera del gobierno. Belisario Betancourt, who had reached the Colombian presidency under the banner of peace, gave the Peace Commission broad negotiating powers as soon as he took office. Porque las FARC en ese momento era el 95% de la gente alzada en armas. Además que había que empezar por lo grande. Además porque también pensé, y lo confieso, que si lograba hacer algo con las FARC, los otros ya por dinámica se tenían que ir también por ese mismo camino. In spite of all the wrenches thrown into the wheels of the peace process by political Colombia, in May 1984 the ceasefire agreements were signed between the government and the FARC. The agreements contained only vague promises on reforming the system, such as popular election of mayors. But for the FARC it was sufficient, because what it sought was political space. En mi momento, las FARC no tenían el poder que hoy tienen. Estaban en lo que Mao llamaba la primera fase de la guerrilla, cuando tenían en algunas partes gente, no en todo el territorio nacional como hoy, que es la segunda fase de la guerrilla. Es una guerrilla que estaba buscando un espacio político antes que nada. Además que yo sí creo que era posible en ese momento que la guerrilla hiciera un pacto de paz serio y definitivo. After the ceasefire agreements, the FARC began to build the vehicle that was to bring them into legal political activity. In January of 1985, the top command of the FARC assigned some of its members the task of organizing the so-called patriotic juntas. La conformación de las juntas patrióticas. Ahora, lo de las juntas patrióticas nacen con base en el estudio sobre Bolívar, que él en el siglo XIX empieza a conformar ese tipo de organizaciones gremiales que las denominó juntas patrióticas. Entonces de ahí se deriva el nombre de la Unión Patriótica. La Unión Patriótica surge como el instrumento de, digámoslo así, como el elemento que iba a posibilitar la transición de las FARC a la actividad política legal. La concepción como tal del surgimiento de la UP está a cargo del que en ese momento era segundo hombre de las FARC, que era Jacobo Arenas. Ya eso es
en uno de los plenos de la organización, pues, él visualiza la necesidad de la conformación de un gran movimiento político que llevara a la dinamización de la apertura democrática, la validación de todos los acuerdos de paz que habían surgido, que se habían desarrollado en ese momento, y ve que inclusive encarnara una alternativa de opción democrática, y ve la posibilidad de que ese nombre o de que ese proyecto político fuera la Unión Patriótica. Estamos experimentando si de verdad se iba a dar ese medio ambiente propicio para desplegar una actividad política legal, para ver, de acuerdo a los resultados, si convenía o no adicionar ese equipo de guerrilleros que estaba actuando en la Unión Patriótica con otros nuevos cuadros para impulsar este trabajo. Politically, the Patriotic Union was born at the right time. Colombia was tired of alternation between the two parties. The country's politics cried out for an alternative to the liberal and conservative parties. And that alternative was Patriotic Union. Tenemos que reflexionar acerca de que estamos creciendo impetuosamente en el escenario social y político del país. From the start, the hope for change brought by the UP began to rally around it many of those who were discontented with the Colombian political system. Cuando nace ese movimiento, las gentes miran como una esperanza, como algo muy importante, y la gente principian a llegar a ese movimiento. Y es un movimiento que nace desde chiquito, nace muy grande, porque allí llegaron liberales. El primer aliado principal, que fue el Partido Comunista, que se hizo a la cabeza de ese movimiento. Pero llegan otras gentes, llegan liberales, llegan conservadores y llegan gente sin partido a apoyar ese movimiento. Y nosotros, como agrupación política de izquierda, nos identificamos con los postulados que tenía la Unión Patriótica. La Unión Patriótica no es un partido político, sino un grupo de personas con unos ideales que van dirigidos a la construcción de un nuevo país, fundamentados en la justicia social. Bueno, y ustedes como con su movimiento cívico, ¿por qué no se meten a la Unión Patriótica, cierto? Que ustedes no van a desaparecer como movimiento cívico, sino ustedes siguen siendo, pero hacen parte como de una especie de frente, algo así que iba a ser la UP. Como alrededor de la Unión Patriótica se van sumando todos los grupos pequeños, liberales, conservadores, movimientos cívicos, movimientos comunales, sindicatos, y vamos generando un movimiento muy grande. Y ahora vamos con el candidato de la Unión Patriótica. Aunque él dice que hay hostilidad contra su campaña, hoy se inscribió como candidato presidencial el jurista Jaime Pardo Leal, a nombre de la Unión Patriótica, y Carlos Ruiz lo acompañó. Jaime Pardo Leal denunció hoy que está enfrentando graves obstáculos y turbias hostilidades para adelantar su campaña presidencial. Sin embargo, dijo que inscribió su candidatura para atender los anhelos de quienes han confiado en la Unión Patriótica. Vamos a persistir en esta candidatura y vamos a tratar de vencer a los enemigos de la paz y de nuestro movimiento político. Yo llevé a Jaime Pardo Leal la primera vez a que lo conocieran en las FARC, como a mucho camarada importante de Colombia, que yo se lo presenté a Marulanda. Pues no los habían visto, no tenían una idea personal de ellos. Claro que la verdad es que las FARC vivían remontadas. No sé si los españoles digan remontarse también, ¿no? Y el acceso a las FARC era difícil en esa época. La candidatura de Jaime Pardo Leal a la presidencia de la República, había muchísima expectativa de todos los sectores populares, del campesinado, de la clase obrera, del movimiento sindical, de los estudiantes, de los jóvenes, porque era una propuesta con muchísimas posibilidades de sacar este país de la situación en que ha vivido históricamente. Betancourt's democratic opening seemed destined to bear fruit. Negotiations with the insurgents had set aside the errors of the past.
though it did not have the support of political Colombia, the government had inched open the door to political pluralism. In March 1986, in its first participation in elections, the UP obtained 5 Senate seats, 9 House representatives, 14 regional deputies, 23 mayoralties, and 351 town council seats. The most optimistic projections had been surpassed. The people's Colombia that Gaitán spoke of, the people concerned about work, health, culture, had understood the importance of the process, and they gave the UP the highest electoral results ever attained by the left in Colombia. Había una necesidad de acabar en cierta forma con el bipartidismo colombiano. Es decir, la gente no podía ser en Colombia sino conservadora o liberal. No había otra opción. Cuando la gente, sobre todo la gente joven, no quería ser ni conservadora ni liberal. Además que era un camino casi obligado el de tener otra opción. Y esa otra opción, pues era la Unión Patriótica. Además que yo sí creo que en realidad de verdad había muchas razones por las cuales la Unión Patriótica pudo haber hecho una carrera victoriosa en la vida democrática. La Patriótica llegó con un gran auge. Eso asustó a los poderes económicos y políticos del país. Nosotros tuvimos representación significativa en el Parlamento colombiano, una significativa representación en las alcaldías, en los consejos municipales, en las asambleas. Es decir, ese campo político que se estaba buscando lo logramos. Y vieron el peligro, entonces no se dio sino el aniquilamiento de esta fuerza. Lamentablemente pasó lo que pasó. Sectores retardatarios y reaccionarios de la sociedad colombiana se asustaron con el éxito de la Unión Patriótica, particularmente cuando presentó como candidato a Jaime Pardo Leal en 1986, y entonces comenzó ese proceso de asesinato selectivo de los miembros de la Unión Patriótica. Es más, en esa época, según me dicen, yo alcancé a estar en lista de espera porque asesinaban primero a los de la Unión Patriótica y luego a sus aliados en las elecciones. Eso de exterminio dirigido hacia todos sus cuadros, senadores, representantes, concejales, diputados, dirigentes sindicales, dirigentes agrarios. Es decir, empezó una época de violencia totalmente dirigida y selectiva. Para meternos ya en el tema, la muerte de los 3.145 miembros de la Unión Patriótica, ¿ya? De los demócratas que creímos que esa podía ser una de las salidas políticas, y nosotros, yo que fui miembro del Nuevo Liberalismo, fui el suplente de Luis Carlos Galán en la asamblea, no hicimos alianza con la Unión Patriótica creyendo que esa era la salida, y cuando ya vieron que venían en proceso de aumento, ¿qué es lo que hace esta organización? Eliminarlos porque no quieren ceder sus privilegios. After many years of violence and war, the hardest part had been achieved. The FARC, the largest, most important guerrilla group in Colombia, had been brought into the political life of the country. But at that moment, Colombia's dark forces decided to drown that hope in blood. Incomprehensibly, a plan was set in motion, a plan that was unique in the world, so far as is known, a plan to exterminate a democratic political movement working in a democratic system. Not even 2 years had gone by since the birth of the UP when it lost its first leader. Hombre, todos sentimos miedo. Lo que pasa es que amo tanto la vida que creo, como creen los estudiantes de la Universidad Nacional, que por la vida hay que dar hasta la vida misma. Bernardo Jaramillo made this statement at the funeral of Jaime Pardo Leal, whom he replaced at the head of the Patriotic Union. Compañero Bernardo Jaramillo acaba de morir. 2.5 years later, Bernardo Jaramillo was murdered by the dark forces of Colombia. Before Pardo Leal, another 20 regional leaders had been murdered,
like the House Representatives Leonardo Posada and Octavio Vargas, or the Senators Pedro Nel Jiménez and Pedro Luis Valencia. The campaign to annihilate UP did not target only the most prominent representatives of Colombian democracy. It also reached mayors, councilors, community leaders, union leaders, indigenous and peasant leaders. The regions most affected by the slaughter were those where the movement was strongest politically: Magdalena Medio, The Meta, and Urabá. En Urabá, por ejemplo, la Unión Patriótica ganó casi todas las alcaldías, 7 creo. Las más importantes, Apartadó, Turbo, Chigorodó. Se dijo entonces que el comunismo se había tomado un sector estratégico de Colombia y que iba a convertir a Urabá en una especie de república comunista desde la cual iba a emprender una ofensiva para extender el comunismo a todo el país. El en ese entonces comandante del batallón Voltígeros, coronel Ruiz Florián, en ese municipio, delante de varias personas, planteó que la única forma de resolver los problemas de Urabá era sacándome a mí del medio. Y es una muerte bastante selectiva, ¿no? Que inicialmente no incluye, digámoslo así, militancia de base, sino que se orienta a dirigencia de la Unión Patriótica. Entonces ahí cuando cae el senador Jiménez, que fue de los primeros asesinados de la UP, un senador del departamento del Meta, y van cayendo, es como un plan orientado a desmembrar a la Unión Patriótica desde su base, pero no era, desde su dirigencia, pero no era algo, digámoslo así, fortuito ni accidental, sino que era realmente un verdadero plan, desmembrar. Y había una cosa muy curiosa, la gente que más caía asesinada era la que hablaba de paz. When the UP victims were already in the dozens, the commanders assigned by the FARC to launch the democratic platform were given a firm order to return to the mountains of Colombia. Ante estos hechos me llega una orden perentoria, vertical, del secretariado. Iván se recoge inmediatamente. Llegando ya a Casa Verde, escucho la noticia del asesinato del compañero Jaime Pardo Leal. Una noticia muy, muy triste. Yo sentí, como muchos colombianos, que se estaba matando una esperanza, porque Jaime Pardo era visto así por el pueblo como una esperanza de cambio, como una esperanza de justicia. Pero así son las cosas en Colombia, ¿no? Betancourt's peace process had failed miserably. It had begun with a clear objective: to bring the armed rebels into the democratic political life of the country and allow them, on a level playing field, democratic access to institutions. In 1987, the insurgents withdrew from that process. But in spite of the fact that only politicians remained in UP, the assassins continued their grisly work. By 1990, UP victims were running in the thousands. But hope was again born anew. The previous year, the M19, a smaller but very popular guerrilla group, had laid down its arms and formed a political party, the M19 Democratic Alliance. Jaramillo came back from exile to take up a new presidential campaign, but death stepped into his path. Ustedes como máximo dirigente de la M19 no tienen temor que puedan correr lo mismo que está pasando a la Unión Patriótica. No, nos preocupa que la suerte de Colombia sea la suerte de la Unión Patriótica, la suerte de Bernardo Jaramillo. No es nuestra suerte individual lo que está jugando la suerte del país. The man speaking is Carlos Pizarro, the leader of the M19 Democratic Alliance, which accepted many members of UP following the death of Jaramillo. A month after making this statement, Pizarro was murdered inside a plane in the middle of a flight. The final death blow to any hope for the Patriotic Union came in August 1994, when Manuel Cepeda Vargas was killed. He was UP's last senator. 4,000, 4,500, 3,145.
No one knows with any certainty exactly how many members of the Patriotic Union were killed. It doesn't seem to be important to arrive at an exact figure, given the scale of the tragedy. Above all, when it is so difficult to quantify or even identify all the victims of this extermination campaign. Mi papá y mi abuelo salieron de la casa y de pronto dos señores armados vinieron y le dispararon. La verdad no sé más porque en ese momento no me encontraba. De un momento a otro los subieron a un carro cuando yo se iba a venir a Bogotá y no se ha sabido nada, o sea, se saben los culpables y medio los han castigado porque el castigo es bajarlos de rango o cosas por el estilo, pero no hemos sabido nada, no lo hemos encontrado. ¿Hace cuánto? Hace 6 años. Pues la suerte de mi papá fue que llegamos acá y como a los 6, 7 meses lo sacaron de la casa y lo encontramos muerto como a los 5 días hacia la vía Choachí. Porque mi papá y mi mamá mi mamá es integrante de la Unión Patriótica y mi papá era integrante y por ese motivo a mi papá lo asesinaron y entonces nos tuvimos que venir para acá, aguantar sufrimientos y eso. Es indispensable hacer cambios en las estructuras del Estado mediante el desarrollo y empuje del movimiento bolivariano por la Nueva Colombia en campos y ciudades con el apoyo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo como prenda de garantía para evitar el exterminio como ocurrió con la Unión Patriótica, barrida a tiros por los agentes del Estado representados por los dos partidos tradicionales. In April 2000, the FARC brought together the people of southern Colombia to launch a new political initiative, the Bolivarian Movement. Bienvenidos a San Vicente del Rowan, finalizando así nuestro vuelo 9664. But this time, with the memory of UP still fresh, and with the aim of preventing another massacre, the Bolivarian Movement was born clandestinely. The bloody lesson of UP not only complicates a political solution to the insurgency, but it is also a burden for political groups that seek to promote the changes that Colombian society needs. El M-19 comete errores en esa conducción democrática del país. Y el primero surge precisamente del problema de la Unión Patriótica. Es lo que yo he denominado el síndrome de la Unión Patriótica. Y está en la cabeza de los dirigentes del M-19. Tratemos de garantizar una especie de cambios no tan radicales, a pesar de poderlos producir, que impidan un proceso de asesinato sobre el M-19. Ese es el síndrome de la UP. En Colombia, desde 1980 hasta la fecha, ha sacrificado 39 líderes. En Estados Unidos dice que la construcción de un líder demora 20 años. O sea que ya estamos en deuda de 380 años. Digo yo que con la muerte de esos dirigentes se perdió mucho terreno. Yo utilizo la idea que esos dirigentes no los encuentra uno ni en el almacén Ley ni en el almacén Tía. Es decir, el que diseñó la guerra sucia para acabar con esos dirigentes, yo creo que se están anticipando al futuro. Como que dice, estoy destruyendo ahora a la gente que en el futuro puede construir un país distinto. Y yo creo que era y sigue siendo mucho más importante para la democracia colombiana que la Unión Patriótica hubiera sacado no solamente 300.000, si lo hubieran dejado crecer, probablemente la Unión Patriótica no tendría 300.000 votos, tenía 3 millones, 4 millones de votos, mucho mejor, pero no teníamos los frentes que hoy tiene las FARC. El fortalecimiento de los grupos guerrilleros de ahí en adelante se explica porque entran en descrédito y se genera un proceso enorme de desconfianza en los procesos de reinserción o de desmovilización porque tienen el espejo retrovisor del aniquilamiento de la Unión Patriótica. Perdió la paz, para mí perdió la paz, eso fue lo que perdió Colombia, perdió el pueblo, perdimos los campesinos, perdimos todos los colombianos con la aparición de la Unión Patriótica. Para mí esa es mi manera de ver las cosas, porque todos pensábamos de que por fin había llegado la paz a Colombia con ese movimiento.
todos teníamos fe en la Unión Patriótica. We know that the roughly 4,000 people who died in the name of UP were Democrats. We also know that at another level, all the victims were Colombians. But who was behind the murder campaign against Patriotic Union? Imposible saberlo, ¿no? Todo el mundo acosa a todo el mundo, ¿no? Pues yo creo que los extremistas de un lado y otro lado, como siempre en Colombia, ¿no? Sectores retardatarios y reaccionarios de la sociedad colombiana se asustaron con el éxito de la Unión Patriótica. Muchos de los crímenes, de los asesinatos de dirigentes de la Unión Patriótica tienen relación con estos escoltas del DAS, entregados por el gobierno, que cumplieron su función, pero a la inversa, facilitándole a los sicarios su labor para eliminar físicamente a los dirigentes. Es la primera alianza narcotráfico-Estado, o parte del Estado, no digamos Estado, fragmentos del Estado, que después continuó ya para otras cosas. En unos casos por acción y en otros por omisión, una responsabilidad de todo el establecimiento colombiano. No les convenía, porque en muchos sectores, en muchas regiones del país, fueron desplazados sus representantes al Parlamento, a las alcaldías, a los consejos municipales por la nueva fuerza que estaba erigiéndose como una alternativa en Colombia en la década del 80. Colombia algo quieren acallarlo, fueron los paramilitares y se queda en la nebulosa. Por eso el 95% de la impunidad. ¿O fue la guerrilla? Fue la guerrilla. O fue el narcotráfico. Si había inundaciones, Pablo Escobar. Todo era Pablo Escobar. Ahora cogieron al grupo de La Terraza. Pero es que yo le pregunto a ustedes, ¿que el grupo de La Terraza actúa solo? ¿Tiene la capacidad de estos sicarios de actuar para matar a fulano de tal? A mí no me importa que sea La Terraza. ¿Quiénes son los que están detrás de todo ese proceso? ¿Quién es el que paga? Very few cases have been brought to trial for the murder campaign against UP. A few hired guns, a few members of the security forces, soldiers, and police of different ranks. Mi papá se cansó de denunciar esto ante el gobierno del señor César Gaviria. Lo hizo desde su curul parlamentaria, lo hizo desde las páginas del periódico al que le dedicó su vida, que se llama Voz, y lo hizo en entrevistas personales con el ministro de la Defensa, con el fiscal general de la Nación, y además lo hizo al presidente de la República directamente. O sea que me parece que hay una primera responsabilidad por omisión claramente del gobierno del señor Gaviria. Y en segundo lugar, mi papá denunció un plan que estaba en acción que se llamaba Golpe de Gracia, plan que él vinculaba a la estrategia de los altos mandos militares de este país. The involvement of the state security forces in the extermination campaign against UP and in the dirty war were denounced not only by members of the Patriotic Union, but also by Colombian institutions and the United Nations. El ejército afirma que las exacciones cometidas por los miembros de las Fuerzas Armadas contra la población civil disminuyen, pero tenemos pruebas de colusión entre el ejército y los paramilitares. Es posible que la guerra sucia se subcontrate a los grupos paramilitares. How could it be that in the midst of the most solid, oldest democracy in Latin America, the representatives of the people were systematically exterminated? El problema del proceso de paz de Betancourt es el problema de la ingenuidad. Creer que Belisario tenía por ser el presidente de Colombia, tenía la capacidad del manejo y el control de la negociación, falso, porque siempre hay intereses que no los controla el presidente de la República, y en el momento en que no los controla el presidente de la República, o lo eliminan o lo destituyen, o no fue el caso de la subida de Rojas Pinilla al poder. The Betancourt peace process, which sought to bring the guerrilla movement into the democratic life of Colombia, and the subsequent physical elimination of Patriotic Union, raised doubts, to say the least, about the democratic nature of the Colombian political system. Puede que la democracia colombiana tenga sus fallas. Tiene evidentemente sus fallas el sistema político
de pronto lo que aquí llamamos el clientelismo, es decir, el uso de los bienes y los recursos del Estado para perpetuarse en los cargos de elección popular. Lo que hoy mayormente impide el acceso al poder no es la muerte, no es el terror, no es la masacre, es el clientelismo. Es que usando el Estado y el erario público y otras fuentes no tan santas como la mafia, las maquinarias políticas tradicionales, liberales y conservadoras compran el electorado y se hacen religión. Ahí es donde manifiesto y reitero que ese paradigma falso de que Colombia es el paladín de la democracia de Latinoamérica porque tiene elecciones, no. La democracia, las elecciones es una partecita de la democracia. Pero usted, ¿cómo va a considerar que va a haber democracia cuando usted no tiene la capacidad de decisión, no tiene la independencia de decisión y no tiene las posibilidades de elegir si usted está supeditado a las condiciones de exclusión económica, social y política en que está? Ahí estaba. Esperanza lo que hay por ahí. ¡Vamos, pueblito! Y eso fue pavoroso realmente. Nosotros ya hasta las lágrimas se nos acabaron y las flores las consumíamos diario. Y yo no sé, nos embobamos en esa porque persistimos, hoy estamos persistiendo todavía con la Unión Patriótica, yo soy el presidente. Demostramos la capacidad que tenía la Unión Patriótica para gobernar, diseñamos un progreso que todavía no se ha cumplido. Empezamos a empujar una de las obras más grandes que se hayan diseñado en el siglo pasado, que es la irrigación de 33.700 hectáreas conocidas con el nombre de Triángulo del Tolima. Este es un país que se supera de los golpes más duros muy rápido. Y aquí hemos observado, después del golpe, por ejemplo, que nos pegó el terremoto, la gente volvió y surgió y al otro día volvió a arrancar, a volver a construirse vivienda, a volver a seguir viviendo, a enterrar los muertos, a hacerles una novena, pero a seguir trabajando. The exclusion of UP was a new method. Physical exclusion, i.e. mass murder. Many people were killed and many more were victims. But Colombia is a special country. There, no one is dead until they are buried. Hope, though it may be forgotten, is still alive.